Hablamos de las órdenes ministeriales. Vamos a hacer una pequeña introducción a esta figura. Vamos a hablar de la titularidad, de la potestad reglamentaria. Vamos a hacer una breve referencia a lo que es el concepto de orden ministerial y cuál es la estructura de las órdenes ministeriales. Para explicar las órdenes ministeriales creo que es necesario hacer previamente una pequeña reflexión respecto de las fuentes del derecho que establece nuestro Código Civil en su artículo primero cuando habla de la ley, de la costumbre y de los principios generales del derecho, porque precisamente no habla, aunque lo deja entrever, de la existencia de una norma que es el reglamento. Dada cuenta que la potestad reglamentaria, como veremos en su momento, en el caso de las órdenes ministeriales, es una potestad reglamentaria delegada, tenemos que decir que las órdenes ministeriales estarían encuadradas dentro del ámbito reglamentario. En las fuentes del derecho se basan fundamentalmente los principios de jerarquía y competencia y recordamos que el artículo 9.3 de la Constitución habla del principio de jerarquía cuando nos dice que una norma de rango superior no puede ser modificada por una norma de rango inferior. Y en este sentido tendríamos que tener claro que las órdenes ministeriales en la prelación de fuentes existentes estarían por debajo de la ley como primacía en el sistema de fuentes del derecho. Hay diferentes fuentes directas e indirectas que las podemos entresacar y que se saben a través del estudio de las fuentes del derecho, las primarias y las secundarias, siendo las primarias pues la ley, el ordenamiento comunitario, las leyes de las comunidades autónomas, etc. Las secundarias, por no repetir todas, siempre la costumbre y los principios generales del derecho, y las fuentes indirectas donde estamos hablando de los tratados y la jurisprudencia. Pues bien, decíamos que las órdenes ministeriales participan de esta naturaleza reglamentaria y por lo tanto hay que hacer una breve referencia al ámbito del reglamento. Pero para no extendernos, ya que existe otra voz acerca de los reglamentos, vamos a buscar la potestad reglamentaria, es decir, quiénes son los titulares de la misma para poder realizar una norma que se denomina órdenes ministeriales y que va a tener su aplicación específicamente dentro del propio orden interno del ministerio que la emite. La potestad reglamentaria es de carácter gubernativo secundario, ya que el carácter primario le tendría la ley, y la potestad reglamentaria se establece en el artículo 97 de la Constitución, entendiendo que es el Gobierno el que tiene esta facultad, pero entendiendo al Gobierno como Consejo de Ministros. La potestad reglamentaria originaria pues estaría ahí, mientras que la potestad reglamentaria derivada sería precisamente la que a través de una habilitación legal se puede realizar. Y así la Ley de Gobierno, la Ley 50/1997, en su artículo 4, también lo hace referencia en los artículos 23 y 25, habla de que los ministros y las comisiones delegadas del Gobierno pueden dictar órdenes ministeriales. Las órdenes ministeriales estarían ubicadas, o mejor dicho, tendrían su aplicación, su inmediata aplicación, al ámbito del propio ministerio donde va a hacer instrucción o donde va a causar, lógicamente, las modificaciones o lo que la propia ley, la propia orden pueda contener. La estructura de las órdenes ministeriales fundamentalmente son un código alfabético de 3 letras que corresponderían al departamento ministerial correspondiente, mientras que aparecería a continuación un número correlativo de orden de publicación en el Boletín Oficial del Estado y por último tendríamos la publicación en el boletín en el año correspondiente y en el Boletín Oficial del Estado. Normalmente las órdenes ministeriales, repito, tienen incidencia sobre los departamentos ministeriales del cual el ministro es titular y por lo tanto, digamos, tendrían una naturaleza de carácter interno para reglamentar o para desarrollar cuestiones procedimentales en muchos de los aspectos. Recordemos que no existe una reserva reglamentaria en el ordenamiento jurídico español y que por lo tanto, en ese sentido, las órdenes ministeriales no tienen una reserva como puede ocurrir en el sistema francés, donde sí existe una reserva reglamentaria y por lo tanto podríamos hablar de la existencia de un marco en el que se podrían derivar o decidir estas órdenes ministeriales. En este supuesto, recordar que las comisiones delegadas de gobierno, la norma que pueden dictar se llama orden, mientras que cuando lo hacen los ministros del ramo correspondiente sería precisamente órdenes ministeriales. Cierto es que cuando una orden ministerial puede abarcar varios ministerios, siempre se utiliza el Ministerio de Presidencia como el titular de la orden ministerial.